de repente los equipos toman vuelito con ciertas decisiones, porque está el ejemplo reciente, estamos hablando de un jugador de proporciones muy distintas, que ya había construido su carrera, etcétera, pero hace un año pasó con Humberto Suazo, un jugador que venía del retiro, luego de algunos pasos en segunda división, de la primera vez, pero lo levantan a primera división y les termina dando grandes réditos. Hicieron una apuesta y también, y ahora nuevamente se la juegan con un futbolista que en algún momento fue de mucha proyección, pero que también estaba en el retiro. Si estuvo ahí entrenando y le gustó a Miguel Ponce, yo me quedo con eso, ya nos vamos a meter en el partido, pero creo que Miguel Ponce, de los técnicos que han aparecido en el fútbol chileno, ya lo hemos hablado bastante, del Coto Rivera, de distintos nombres, de Ronald Fuentes. A mí la propuesta del Chueco Ponce, que siento que aún le falta madurar algunas cosas desde la parte táctica, es la que más me gusta, es la que siento que tiene un juego más ofensivo, que propone más. Me encanta, ojalá le vaya bien, y hoy es el inicio de temporada con una dupla que hace una década atrás, que andaba bien en el fútbol. Claro, es lo llamativo en el fondo, poder ver hoy día, si es posible, a Matías Fernández con Humberto Suazo, ¿cierto? Esa dupla que brillara en Colo-Colo en el principio de la década de este siglo, o también en la selección chilena. Es una posibilidad cierta en este vuelo que se va a jugar hoy día allá en Rancagua, que tiene ese aditamento especial, y por supuesto que hay que considerar, junto con todos los elogios que hemos hecho a La Serena, que incluso estuvo con posibilidades de clasificar a una Copa Internacional después de haber estado peleando el descenso. Ojo, porque el Audax italiano también evidenció un alza, de parte desde que llegó Vitamina Sánchez, por lo tanto me da la impresión que en ese sentido hoy día son dos técnicos que van a mostrar cartas interesantes, vamos a sacar conclusiones importantes. Es cierto que son equipos nuevos, llegaron muchos refuerzos, se fueron otros, pero me da la impresión de que son dos equipos que este año no quieren pasar zozobra y que quieren ser protagonistas, al menos estar peleando una clasificación de Copa. Es lo mínimo que se le puede pedir, por ejemplo, a un plantel de La Serena, que se ha reforzado muy bien, ya no es el Benjamín de la división como el año pasado. Hoy día yo creo que tiene posibilidades de, no te digo ser campeón, pero de estar peleando entre los 7, 8 primeros perfectamente. Bueno, el Audax italiano perdió a dos jugadores importantes en la mitad de la cancha, Sí. el Titi Ledesma, que fue a Antofagasta, y el Chucky Martínez, Ariel Martínez, que fue a Unión La Calera. Fíjate que me tocó hacer ese partido a mí en la penúltima fecha de la temporada anterior ante Iquique. Si recuerdan que estaba ganando un momento Iquique con gol de Donoso. En ese momento, los resultados que se estaban dando, se estaba metiendo en la liguilla, el partido por mantener la categoría Audax italiano. O sea, estuvo minutos del partido jugando ese encuentro. Por eso les decía yo, hasta la penúltima fecha estaba complicado con la permanencia. Después hizo el gol Fabián Torres. Bueno, termina descendiendo en ese mismo partido Iquique. Entonces es un llamado de alerta para Audax, seguramente pensando en que al mínimo, o por lo bajo más bien dicho, no quieren terminar el campeonato así. De todas maneras, me parece que la experiencia que tiene Pablo Sánchez es importante. Si bien en su última etapa no le fue bien en Iquique, me parece un técnico propositivo en general en sus equipos, y también destacar lo de Miguel Ponce, que bueno, también perdió algunos futbolistas importantes, si bien mantiene cierta base en la mitad de la cancha. Entiendo que Poblete ya no está, Mañasco, que fue a la Unión Española, pero claro, yo creo que la expectativa está en ver a Matías Fernández y a Chupete. Uno dice la dupla, pero yo personalmente me ilusiona ver a Matías Fernández, la verdad. Es como esa sensación de siempre que se va a estrenar en un equipo, es como decir que vuelva a tener esbozo o algo cercano a lo que le conocimos, entendiendo que no va a tener la misma intensidad, pero que por lo menos sea más frecuente en el juego, porque creo que tuvo chispazos la temporada anterior, pero se quedó en eso. Y su posición pasa, recordemos que Miguel Ponce, cuando llega Matías Fernández, cuando hace la confirmación, él dice que lo va a utilizar más bien en una posición de 10 clásicos, mucho más cerca de Humberto Suazo, que es una posición que hace muchos años no utiliza. Recordemos que en el fútbol italiano se había transformado en un jugador más mixto, que venía un poco más de atrás. Sus posiciones en Colo-Colo, recuerden esos partidos con Universidad Católica, que tenía una misión más bien de marcar a Saavedra que de generar el fútbol. Pasó mucho. Verlo con más libertad, tal vez con menos recorrido, también puede ser interesante, y sobre todo con un jugador al lado como Suazo, que lee muy bien los movimientos.
pero más allá de estos nombres, La Serena es un equipo que presentó cambios, que han llegado refuerzos. Por ejemplo, llegó Leandro Díaz en las últimas semanas, un jugador que todavía no está para debutar, pero es parte del plantel. Está Felipe Jaramillo, un jugador que viene de Colombia. Jaime Carreño, un jugador que terminó jugando bastante bien en la Universidad de Concepción, que tuvo un buen segundo semestre, como que volvió a reaparecer en el fútbol luego de haber sido un jugador de mucha proyección en Universidad Católica. Está lo de Jimmy Martínez, Maximiliano Guerrero, Matías Fernández, que ya lo mencionamos, Ángelo Quiñones, César Munder, un jugador también a considerar, que con minutos puede andar muy bien, maneja muy bien la posición de extremo, y está la situación de Santiago Ditborn que mencionaba el Nico hace algunos minutos. Entonces también hay un plantel renovado, hay un esbozo de formación, se los puedo dar cuando ustedes estimen conveniente, pero... Lánzate ahora nomás, lánzate ahora. No, pero dame un segundito, que hay una cosita que destacar de este equipo de La Serena, que yo creo que no es poco. Hoy día cuando todos en el fútbol chileno juegan con 3 delanteros, aunque no tengan externos, aunque no tengan 9, no importa, todos juegan con 3 delanteros, nadie puede evitarlo. Bueno, Miguel Ponce va contra la corriente y juega con una especie de 4-3-1-2 o 4-4-2 a la antigua. Entonces también es un refresco a la vista ver este tipo de equipos, la forma en que van a llegar, la proyección de los laterales por sobre lo que hagan los externos. Entonces me parece que la propuesta táctica es curioso, porque es quizás el formato más tradicional que ha tenido el fútbol moderno, este 4-4-2, pero es absolutamente novedoso en el concierto táctico actual del fútbol chileno. Así que también una buena razón para ver este partido de La Serena, quiero decir, la forma en que va a parar el equipo. Hay uno que no jugó con ese sistema y que yo creo que va a ser el sistema patrón. Curicó Unido, 4-4-2. Sí. Palermo fijo con ese... Va a ir fijo con ese sistema. 4-4-2 también. También jugó 4-4-2 la Unión, aunque yo creo que la Unión va a mostrar más versatilidad. Martín, yo creo que le fue mejor el 4-4-2. Patrón. Sí. Sí, claro, pero le fue mejor a la Unión, mejoró muchísimo la Unión con ese esquema, comparado con lo que presentó ante Independiente del Valle con un 4-3-3 más o menos, ¿cierto? Bueno, Edson, tú tienes la formación, voy a pedir que te la guarde un segundo, porque ¿sabes qué? Tenemos al Vitamina Sánchez, al técnico del Audax, que habla, por supuesto, de dos cosas. Primero, de la dificultad de enfrentar a Matías y a Suazo, y luego también de un hecho que es importante, le molesta salir de la Florida, que es centro de vacunación, no se puede jugar ahí, está bien, es la prioridad, pero él cree de que se pierde algo cuando el Audax no juega en su casa. Escuchamos en la 92.9 al Vitamina Sánchez. Hoy llega Matías Fernández reemplazando a Pajarito Valdés, jugadores de mucha trayectoria, de mucha experiencia, de muchísimo talento, distintos. Considero que Matías Fernández es de agarrar la pelota más a espalda de los volantes y disfruta mucho de este pase entre líneas, filtrado, lo hace realmente muy bien, va a ser un jugador de mucho cuidado. Y vamos a jugar con un equipo que ha cambiado a algunos jugadores, que tiene la llegada más notoria de Matías Fernández, de Jaime Carreño, de Munder. Se ha reforzado bien, han llegado ahora en las últimas horas un par de jugadores más, no sé si los tendrán en cuenta para el inicio. Y vamos a hacer como siempre, vamos a respetar a todos los rivales, como lo hacemos habitualmente, obviamente con la fe y con la esperanza de poder doblegarlos, ¿no es cierto? Si yo pudiese elegir, preferiría claramente ser local en la Florida. Los recintos, a los equipos, a las instituciones le dan un sentido de pertenencia y de alguna manera, producto de esta situación obligada y súper entendible, perdemos esta posibilidad de jugar en nuestro estadio, y tenemos que trasladarnos a Rancagua. Creemos en principio que es una desventaja y haremos todos los esfuerzos para disimular aquello de la mejor manera posible y que se transforme en una situación normal el hecho de jugar. Sabemos que vamos a jugar probablemente por un tiempo medianamente prolongado, así que tenemos que estar preparados para esta situación que no estaba dentro de los planes, que aparece sobre el final del torneo pasado. Recordarán que nos tocó jugar ya contra Iquique en el Nacional, pero bueno, ya lo sabíamos y como que en nuestras cabezas ya está esto de que sabemos que nuestra localidad va a estar en la ciudad de Rancagua. Sí, porque hay prioridades y esta es la vacunación, por lo tanto hay nada que hacer, el estadio es de la municipalidad y me parece correcto que se ocupe para esos fines. Tenemos una encuesta en el Twitter de Red Gol, @RedGol. ¿Cuál será el resultado de hoy entre Audax y La Serena? Gana el Audax, empatan, gana el cuadro papayero, ahí tú puedes votar
Yo, de hecho, en mis propias redes sociales ya le hice retweet y acabo de votar, pero mi voto lo guardo en secreto, porque quiero escuchar tu formación también para el día de hoy, querido Edson. Sí, lo que anuncia La Serena es un equipo que parte con López, Ferrario, Agüero, Fasón y Durán, Jaramillo que debuta, Leighton, Carreño, Matías Fernández, Munder y Humberto Suazo. Ese es el 11, no está en orden, pero es el 11 que se anuncia desde La Serena para el partido de hoy a las 20 horas. Debut de Matías Fernández, debut de César Munder, Jaramillo va a estar, Humberto Suazo también, y ahí hay que ver los movimientos de este equipo que pueden ser muy interesantes, sobre todo por lo que se da en el minuto a minuto. Recordemos que Suazo muchas veces tiende a retroceder un poco también, así que ahí va a ser muy interesante lo que pueda generar este equipo de Miguel Ponce. Por supuesto que sea a las 8 de la noche entonces el duelo que cierra la primera fecha del fútbol chileno entre el elenco de La Serena y el Audax italiano allá en el Teniente de Rancagua. Lamentablemente, muchachos, que empezamos